¿Cuáles son las licencias que nos tomamos los filmmakers? Siendo un realizador audiovisual, un filmmaker, hay ciertas normas que uno va aprendiendo que lo ayudan a hacer mejor su trabajo. Desde cómo agarrar una cámara, digamos, algo técnico, hasta algo más teórico que tiene que ver con, por ejemplo, reglas de composición, técnicas de iluminación, de montaje, etc. Muchas veces estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo. Ese es nuestro recorrido como camarógrafos, como filmmakers. Y hay ciertos errores que hacemos que, por ignorancia, digamos, por no saber, estamos cometiendo errores. Como soy autodidacta, hay muchas cuestiones que nunca nadie me enseñó. Pero bueno, al haber recorrido este camino a lo largo de los años y siendo autodidacta, creo que aprendí bastantes cosas en lo referido a lo que es mi oficio. Pero así y todo, hay cuestiones que hago de manera incorrecta, aún sabiendo que están mal. La regla dorada a la hora de establecer la velocidad de obturación es que siempre sea el doble del frame rate o los cuadros por segundo en los que grabamos. Entonces, por ejemplo, estando en Argentina tenemos la norma PAL, deberíamos hacer un producto, un video de 25 cuadros por segundo. Entonces la velocidad de obturación debería ser 1/50 para justamente registrar el movimiento de las cosas que suceden delante nuestro de una manera natural. Es la primera regla que rompo y la rompo todo el tiempo. En mi caso uso la velocidad de obturación como una herramienta más a la hora de exponer en el triángulo de la exposición. En general bajo el ISO al mínimo para obtener el mayor rango dinámico posible y el lente no lo cierro para exponer, sino que lo dejo en f4, que es la máxima apertura de mi lente. Entonces no me queda otra opción que cambiar la velocidad de obturación para exponer. Esto debería hacerse con un filtro ND, tengo filtro ND variable, pero muchas veces no lo llevo a la hora de grabar, sino que utilizo el shutter como estrategia para reducir la cantidad de luz que entra en el sensor de la cámara. Muchas veces los lentes o el sensor de la cámara se ensucian con partículas justamente por estar expuestas a la intemperie y en muchas condiciones no tenemos la capacidad de limpiar esas partículas, entonces terminan apareciendo unas manchas en nuestra imagen, nuestro producto final, que al ser video es bastante más complejo de sacar que si fuese una simple fotografía. Dicho esto, la verdad ningún cliente se quejó de cómo se ve el material. Esto es algo que nos damos cuenta nosotros. Viendo trabajos míos me doy cuenta de este error. El movimiento termina siendo un poco entrecortado y a veces no sabemos por qué parece que el material se traba, y es justamente esto, que la velocidad de obturación está seteada con un shutter muy alto y si quisiéramos tener un movimiento más natural deberíamos utilizar un filtro ND, como ya mencioné. Grabar en NTSC. Estando en Argentina, como mencioné en el punto anterior, la norma debería ser grabar en PAL, o sea en 25 cuadros por segundo. Pero bueno, conozco camarógrafos que utilizan NTSC para tener 120 cuadros en vez de los 100 que podríamos tener en 25. En general termina siendo el 25% de lo máximo que nos ofrecen las cámaras Sony. ¿Por qué he utilizado esta norma? En mi caso puntual no me interesa mucho lo de la cámara lenta, pero sí en la A7 IV grabar en H.265 es algo que nos ofrece solamente en 24 cuadros y no lo podemos hacer en 25 cuadros. Y según lo que nos dice el manual de Sony, podemos grabar en H.265 y tener mayor calidad solamente en este perfil. Si grabamos en H.264, la imagen también se va a ver muy bien, pero no tenemos esta posibilidad de tener la mejor calidad que nos ofrece la cámara. Entonces, en mi caso puntual, ¿por qué rompí esta regla durante un tiempo como para probar realmente si este perfil me sirvió o no? Es justamente por eso, para tener el H.265. Esto trae como consecuencia que muchas luces fliqueen o parpadeen. Depende de si tenemos un ambiente controlado o no. Si grabamos, por ejemplo, eventos sociales o grabamos en diferentes lugares haciendo documentales o el tipo de contenido que quieras, esto es un gran peligro porque podemos ver que parpadean un montón de luces que no deberían parpadear, y esto es justamente porque estamos usando la norma equivocada. La teoría dice que grabemos solamente en 50 o 60 cuadros cuando lo necesitemos para justamente poder lograr hacer cámara lenta. Esto no siempre pasa. En muchas ocasiones el material que grabo en la productora, sobre todo en un ambiente de trabajo, no se utiliza solamente para un contenido puntual, sino que termina siendo material de archivo para nosotros como productora o para nuestro cliente. Entonces el hecho de tener la posibilidad de hacer cámara lenta en cualquier parte de nuestro material que está grabado es importantísimo para tener justamente un material de archivo que sea flexible y nos sirva para hacer más de un contenido.
Esto no es ajeno, muchas veces vemos deporte y está grabado justamente en cámara lenta. En mi caso puntual, que grabo fútbol, la televisión suele grabar en cámara lenta para justamente poder tener esa cámara lenta justamente cuando hay algo importante, una jugada interesante. Así que no es algo extraño, no es solamente un error o algo que esté mal hecho, sino que bueno, también termina siendo un estándar de la industria, porque no podríamos tener una cámara que nos grabe solamente en 24 o 25 cuadros y a la vez después tener la misma pero en más cuadros por segundo. Se termina grabando directamente en cámara lenta, en 50 cuadros por ejemplo, y listo. Bueno, así como yo me tomo licencias siendo filmmaker, también veo mucho contenido que desde el punto de vista técnico es incorrecto. Cuestiones que se ponen de moda, que van en contra de todo lo que aprendí. Y otras veces también veo mucho contenido que a mi criterio le falta un poquito, y los errores son más bien por falta de conocimiento. Está mal, está bien. Todos tenemos un camino que vamos recorriendo y aprendiendo, sea por el desconocimiento o por el motivo que sea. El contenido está y nos nutrimos y hasta lo disfrutamos. Hay cosas que no podemos disfrutar por lo mal que están, otras que a pesar de lo que técnicamente es incorrecto, nos logran conmover y de alguna manera atrapan nuestra atención. Veo mucho contenido que está hecho para redes sociales. Instagram es de lo que más consumo y, por ejemplo, recitales, ediciones, hay todas cuestiones que son licencias artísticas, desde la colorización, composición, la edición, son todas cuestiones técnicas que están pensadas justamente para un formato corto que nos atrape y que se vea de alguna manera interesante. Todas esas cuestiones van en contra totalmente de las reglas de composición que por ahí aprendí en un lenguaje audiovisual un poco más formal, pensado en un contenido horizontal y de larga duración como es una película. Entonces, todas esas cuestiones las veo que están mal, y a su vez me encanta poder disfrutar de ese contenido también, y veo la creatividad y, digamos, respeto a estos creadores de contenido que, a pesar de hacer cuestiones que técnicamente están mal, pueden expresar y contar un montón de cosas. Me encantaría saber de parte tuya qué errores son los que cometés, si alguno de los que hago yo sos culpable de también hacerlo sabiendo que está mal, y qué otras cuestiones ves que por ahí se ponen de moda que van en contra de lo que debería ser una norma y bueno, termina siendo aceptado por algunos o por la mayoría, digamos. Gracias por llegar hasta acá, me ayuda un montón si interactúas con este contenido, si le das un me gusta o dejas algún comentario. Hace que mi canal tenga más movimiento, y si te interesa también te puedes suscribir a mi canal, que obviamente ayuda un montón. Nos vemos la próxima.